Muy buenas y bienvenidos. Continuamos con nuestro proyecto de estudio luminotécnico utilizando el Dialux Evo. En este caso, una vez que ya tenemos hecho toda la estructura exterior del edificio, la tabiquería y también los huecos, tanto las ventanas como las puertas, vamos a darle texturas a nuestro proyecto. ¿Por qué? Básicamente, un estudio luminotécnico le va a influir en gran medida las superficies en las que va a golpear los haces de luz. Por lo tanto, es muy importante a la hora de definir el proyecto crear todas las superficies y ajustar en la medida posible todos los coeficientes de estas superficies para poder hacer dicho estudio. También, además de eso, es importante definir el mobiliario. Quizás el mobiliario más significativo a la hora de hacer estudio luminotécnico sea, pues, por ejemplo, mobiliario de trabajo, sean mesas de trabajo, librerías en las que se necesita una iluminación especial. Entonces, debemos debemos crear ese mobiliario como mínimo. Cuando queremos darle un empaque a nuestro proyecto, es decir, una seriedad y un nivel de calidad, también lo normal sería establecer otro tipo de mobiliario que, aunque no nos ayude a la hora de realizar el estudio luminotécnico o no sea relevante, sí que ofrece cierta calidad a nuestro trabajo a la hora de definir el interior de nuestra industria, en este caso. Lo primero que vamos a hacer es definir los suelos, tanto el suelo de la entrada, oficinas, taller, almacén y los baños. A la hora de definir el suelo de una superficie en Dialux, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas es utilizando catálogos que ya vienen preconfigurados en el propio Dialux. Incluso también podríamos utilizar catálogos cargados desde fuera, o directamente, si tenemos alguna textura que queremos introducir porque no tenemos dicha textura en el catálogo, siempre la podemos buscar en páginas de internet especializadas en texturas, que tienen bastantes de ellas establecidas de forma gratuita. Por lo tanto, podemos descargar las texturas que queramos y utilizarlas en nuestro proyecto. La primera de las formas, es decir, buscando un catálogo que ya viene integrado en el Dialux, se realiza de esta manera. Primero, vamos a seleccionar la superficie que queremos definir, por ejemplo, la superficie de la entrada, y a continuación vemos que aquí ya nos abre el menú de materiales, que es este que tenemos aquí, y nos aparece que tenemos aquí un material activo, que es, digamos, lo que le ponen ellos como un material por defecto, ¿no? Ese material por defecto tiene un reflejo del 0% y un grado de reflexión del 20%, por ejemplo. Nosotros vamos a definir una superficie real y, por ejemplo, podemos considerar que es una superficie de madera. Entonces, el material activo vamos a seleccionar, venimos aquí a la parte de catálogos y cargamos uno de estos dos catálogos. Este catálogo es el catálogo de materiales y este es el catálogo de colores. Colores, por ejemplo, si fuese simplemente pintado. Vamos a cargar este, que es el de materiales, porque vamos a buscar un suelo de madera. Aquí tenemos sin filtrar todas las posibilidades que tenemos de texturas, pero también podemos, digamos que, centrar la búsqueda en interiores y suelos. Después, dentro de suelos, podemos ya incluso ajustar a suelo de madera, por ejemplo. Para suelo de madera, aquí tenemos todos los suelos de madera que tenemos disponibles y lo único que tenemos que hacer es seleccionar uno y cargarlo en la entrada.
Vamos a seleccionar, por ejemplo, este suelo de madera, un suelo de madera oscuro, y lo vamos a poner como suelo de entrada. Podemos hacerlo de varias maneras, una de ellas es clicar 2 veces. Al clicar 2 veces ya lo tenemos aquí cargado y solamente tenemos que colocarlo. Aquí hay 2 maneras de colocarlo. Si queremos que el suelo de toda la planta vaya con madera, podemos pinchar y arrastrar y soltar. Al soltar nos cambiará la configuración de toda la planta. O podemos ir estancia por estancia. Para eso le damos a pintar material y clicamos en la zona que queremos pintar, en este caso nuestra entrada. Veis que nos aparece nuestro suelo de madera. Como podéis observar, las líneas no coinciden, o puede ser que nuestro suelo de madera no lo queramos en esta orientación. Todos los suelos se puede modificar su orientación, es decir, yo puedo coger, seleccionar el suelo, veis que aquí tengo la matriz con la que viene definida el suelo y ahora la puedo rotar y alinearla para que pues tenga un aspecto, digámoslo así, más realista. ¿Influye a la hora de los cálculos luminotécnicos? No realmente el suelo va a tener, digamos, los mismos resultados en cuanto a reflexión y reflejo, pero nos influye a nosotros a la hora de hacer un buen trabajo a nivel visual. También podríamos mover la estructura, veis que se puede mover, o podemos rotarla, que es lo que hicimos dándole a este botón. Incluso podemos mover la trama, es decir, estos listones que vemos aquí podemos hacerlos más grandes o más pequeños. En este caso vamos a dejarlo de 1 por 1, pero podríamos modificar eso a por ejemplo, 2 por 2. Si yo pincho aquí, pongo un 2 y ahora pongo aquí un 2. Vemos cómo tenemos, digamos que los listones más grandes, ¿no? Se ven los listones más grandes. En este caso vamos a dejar ya mismo el 2x2. Esto cuando yo quiero hacer una carga de un elemento que ya viene en el catálogo predefinido de Dialux, ¿no? Aquí veis que pues viene que es un tipo de material barnizado y los 2 grados de reflexión en función de ese tipo de material que tenemos, ¿no? Podemos modificarlo de todas formas si estimamos que tiene un grado de reflexión diferente. Ahora vamos a cargar para el suelo de la oficina un suelo que hayamos cogido nosotros de alguna página web en la que nos ofrecen texturas en 3 dimensiones, nos ofrecen texturas y que podemos descargarnos y después pues ya utilizarlo. Para eso podemos hacerlo de 2 formas. La primera sería modificar este material cargando directamente, pulsando aquí. Si veis aquí vista previa, yo puedo pulsar y aquí buscar dentro de mis archivos el suelo que a mí me interesa y modificamos el archivo que ya tenemos en el catálogo, o si no, podemos crear un nuevo material de textura. Al darle a crear un nuevo material de textura, lo primero que nos pregunta o que nos pide es que le demos el archivo que tiene la textura. En este caso vamos a coger también pues un suelo de madera. Este archivo, por ejemplo, me lo he descargado de una web en calidad 1K. Podríamos, en la página web de la que la he descargado, podría descargármelo en 4K, pero realmente no necesitamos eso porque ya nos llega de sobra este tipo de calidad. Entonces vamos a abrir, veis que lo tiene cargado. Yo aquí podría ponerle un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle suelo madera 1. Y aquí veis que podemos ponerle grado de reflexión y reflejo. Evidentemente nuestra textura no está predefinida la zona de los parámetros de reflexión y de reflejo, porque es una textura que nos hemos descargado por ahí. Sin embargo,
El catálogo sí que ya tiene ajustado cada una de ellas, ¿no? En concreto esta podríamos pensar que es un barnizado y pues con un grado de reflexión determinado ir modificando su característica, ¿no? Incluso podríamos ponerle un cierto grado de reflejo. En este caso vamos a ponerle un mate y le vamos a poner un grado de reflexión de 20. Esta parte de tamaño 1x1 quizás sea mejor ajustarlo una vez que lo tengamos en el propio suelo. Vamos a pintar material. Y ya nos coloca nuestro suelo. Os dais cuenta, aquí lo tenemos. Vamos a hacer el ajuste también de posición. Y podríamos también hacer un ajuste del entramado, es decir, que esta baldosa sea más grande, o se vea más grande. Por ejemplo, vamos a ponerla de 2x2. Todas estas cuestiones son cuestiones meramente estéticas. Básicamente lo que estamos haciendo es de una forma estética colocar los suelos, y lo que sí que estamos haciendo, que es importante, es colocar pues reflejos y grados de reflexión, ¿no? En este caso. Bien, vamos a ponerle tanto a la oficina como a la entrada el mismo tipo de suelo, básicamente para igualar un poco las zonas. En este caso cogeremos, pues por ejemplo, vamos a darle a copiar propiedades, cogemos las propiedades de este suelo y pintamos este suelo, y ahora ajustamos su posición, ¿vale? Bien, ya tenemos colocado nuestro suelo de oficinas y entrada, y ahora nos iríamos al de taller. Por ejemplo. Bien, ya tenemos los suelos. Ahora, una vez que tenemos los suelos, vamos a poner las paredes. Las paredes vamos a ponerlas simplemente pintadas. En el caso de la oficina y la entrada, vamos a ponerlas de color. Y pues por ejemplo vamos a cogerle un tono beige, beige verdoso, por ejemplo. Bien, ahora para definir, por ejemplo, las paredes de la parte industrial, vamos a ponerle algo con textura. Para las paredes por ejemplo de cemento, y por ejemplo vamos a ponerle unos azulejos al baño. En este caso solo tenemos un modelo. Podríamos, si quisiésemos, descargarnos una textura de azulejo que nos gustase más y colocarse.
Y finalizamos con el almacén. Bien, una vez que ya tenemos todas las paredes definidas, vamos a acabar con el techo. Ya tenemos definida la planta baja, nos falta puertas y ventanas. A la hora de definir tanto puertas como ventanas, vamos a seleccionar y buscar una de las puertas, por ejemplo esta. Vamos a seleccionar esta puerta y vamos a buscar una textura de puerta, interior, puertas. Aquí ves que nos ofrecen 3, podríamos buscar otra textura, pero tampoco hace falta. Y cogemos una textura cualquiera, como puede ser esta puerta de madera de haya. La seleccionamos y ahora la vamos a colocar. Bien, al colocarla, veis que no está ajustada perfectamente. Incluso si os fijáis, en el canto se ve como si dijésemos otra manilla más de un lado, e incluso de este también se puede ver otra manilla. Eso es porque básicamente la textura se repite una y otra vez. Entonces podríamos ir puerta por puerta ajustando la propia textura, pero no creo que merezca la pena realizar estos ajustes. Además, la puerta tampoco se ve tan mal, y a efectos luminotécnicos va a ser lo mismo, va a tener el mismo reflejo y el mismo grado de reflexión. Entonces lo que vamos a hacer simple y llanamente es voy a ajustar esta para ver un poco cómo se hace, pero simplemente voy a hacer esto en esta y en el resto no. Vamos a ajustar primero uno de los laterales para eliminar esa la manilla. Ahora vamos a ver si podemos eliminar la otra. Y por último vamos a hacer un pequeño ajuste de la puerta. Vale. Bien, ya tenemos la puerta bien colocada. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de puertas, pero no voy a hacer el ajuste por perder el tiempo. Bien, ya tenemos... nos falta una puerta. Vale, ya tenemos las puertas. Ahora lo que vamos a hacer es definir los marcos de las ventanas. Simplemente vamos a ponerle pues un color. Puede ser un color blanco puro. Y lo que le vamos a decir es que es un material metálico.
Lo mismo vamos a hacer en todos los marcos. Una vez que ya tenemos definidas todos los marcos de las ventanas, pasamos al piso superior y realizaremos lo mismo. Colocaremos los suelos, pintaremos las paredes, los techos y las ventanas. Ya tenemos definidos las paredes, los suelos, los techos, las puertas y las ventanas de nuestro segundo piso. Ahora ya es momento de comenzar a colocar el mobiliario. Para colocar el mobiliario, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la planta baja y en la planta baja vamos a colocar, por ejemplo, un elemento que a efectos de estudio luminotécnico es importante, como es la mesa, pues esta mesa de reuniones que tenemos. Haría falta dibujar las sillas, por ejemplo. Bueno, no es 100% necesario. Evidentemente, dibujando las sillas se le da cierta prestancia al proyecto. Pero la mesa sí que es fundamental porque la mesa nos va a definir un plano de trabajo en el que nosotros vamos a analizar. Entonces vamos a seleccionar primero muebles y objetos. Al clicar en muebles y objetos nos sale pues, un menú en el cual podemos hacer diferentes cuestiones. Lo que vamos a hacer es cargar una mesa, vamos a seleccionar, vamos a ir a un catálogo y lo que vamos a hacer es buscar una mesa que digamos nos interese, ¿no? Vamos a buscar muebles de oficina, mesas y bueno, aquí hay una cantidad de mesas importante. Vamos a coger una. Por ejemplo, una de estas. La cargamos. Y ahora, para el mobiliario es mejor verlo en 2 dimensiones, porque la vamos a ubicar. Primero la vamos a girar. Vamos a escalarla aquí en graduación. Como podéis ver, es mucho más sencillo cuando dibujamos previamente en AutoCAD el mobiliario, porque así ya podemos hacer que se nos ajuste mejor a las medidas que tiene realmente. Y ya una vez que la tenemos definida, podemos verla en 3 dimensiones. Aquí la tenemos en 3 dimensiones. Imaginémonos, por ejemplo, que esta mesa pues es una mesa que tiene
unas patas metálicas. Vamos aquí a... Primero seleccionamos las patas. Perdón, primero seleccionamos material. Ahora seleccionamos cada uno de los elementos que conforman la pata. Y pintaríamos de un color, como puede ser, por ejemplo, podríamos buscar y descargar un metálico para que fueran unas patas metálicas. En este caso van a ser unas patas blancas grisáceas, por ejemplo. Y vamos a darle un aspecto metálico. Vale, y ahora para la parte de arriba le vamos a colocar aquí lo tenemos, vamos a hacerlo así, a ver. Vamos a poner así, por ejemplo, una mesa de cristal transparente. Y ya estaría. Bien, ahora que ya tenemos dibujado la mesa, vamos a dibujar otro elemento. La mesa la hemos dibujado buscando en nuestro catálogo, en el catálogo que viene ya en el propio Dialux, la mesa, y modificando sus propiedades, es decir, modificando las propiedades de los materiales hasta conseguir la mesa, pues que digamos se parezca más a la mesa que nosotros tenemos en la realidad. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un modelo 3D externo al Dialux y vamos a intentar cargarlo en el propio software. ¿Qué podemos poner? Pues por ejemplo vamos a poner una planta, ¿vale? Vamos a poner una planta en esta esquina y así simularemos pues eso, pues la propia planta. ¿Realmente importa a la hora de nuestro estudio luminotécnico? Bueno, importará si por el motivo que sea tenemos como requerimiento una iluminación especial en dicha planta, si no, pues no importaría, sería un elemento que podríamos poner para darle más realismo a nuestro esquema, pero que realmente a efectos del estudio luminotécnico pues no aportaría grandes informaciones. Para realizar esa carga, lo que vamos a hacer es darle a archivo, darle a importar y vamos a importar un archivo de imágenes. Aquí sí podemos ver, perdón, de imágenes no, vamos a darle a cancelar. Le damos a archivo
y buscamos archivo de muebles. Cuando buscamos archivo de muebles nos va a solicitar un archivo y veis que puede estar en estos tres formatos: M3D, 3ds o .sat. Siempre que busquemos un modelo en 3 dimensiones ya hecho, o que nosotros queremos un modelo de 3 dimensiones de un elemento que queramos incluir, tiene que estar en este formato. Concretamente yo tengo aquí descargado de una página cualquiera de modelos de 3D gratuitos una planta, y veis que la extensión es 3ds. Vamos a cargarla y me dice que no se han encontrado algunas texturas y se ha insertado el objeto en la parcela, ¿vale? Si os dais cuenta, si vamos a cambiar la vista, nos aparece nuestra planta totalmente fuera de escala en lo que es la vista de la parcela. Si yo ahora cojo y este modelo 3D lo comienzo a modificar, podré ajustarlo a mi dibujo. Lo primero que voy a hacer es colorearlo, por ejemplo. Si nos venimos aquí a los materiales, vamos a buscar el catálogo de colores, vamos a buscar un verde y vamos a probar pues con el verde hoja, por ejemplo. Colocamos así la planta. Ahora vamos a ponerle un color al tronco. Ahora vamos a colocarle el marrón de la tierra, por ejemplo. Aquí, marrón tierra. Y ya vamos a finalizar pues coloreando la maceta. Para ponerle un color cualquiera a la maceta. Vamos a poner un color azul, por ejemplo, un azul violáceo. Y ya tendríamos nuestra maceta terminada. Ahora que ya tenemos definida nuestra planta, ya la tenemos con los colores, también se podría añadir texturas. En vez de ponerle un color fijo verde, se podría añadir una textura de hoja, pero bueno, en principio vamos a dejárselo así. Hay ciertas texturas que evidentemente, como no las tiene incluidas el Dialux, no se cargan, entonces hay que colorearlas, y alguna textura que pueda ser conocida por el Dialux porque sea un modelado específico que ya se ha hecho en Dialux pero que nosotros lo hemos importado, pues ahí ya tendríamos las propias texturas ya bien colocadas, ¿no? Pero bueno, en un principio, a efectos del estudio luminotécnico, tampoco nos va a importar mucho la cuestión de que la textura se vea bonita, sino las propias propiedades que tenga cada uno de los objetos. Y eso
lo controlamos aquí, ¿no? Colocando el tipo de material que tenemos en cada uno de los elementos. Bien, podríamos, en vez de ponerle un barnizado, ponerle transparente o metálico, pero bueno, en este caso vamos a ponerle barnizado y con este grado de reflexión. Vale, ahora vamos a escalarla. Para escalarla nos iríamos al mueble, seleccionaríamos, vamos a hacer una gradación y ahora comenzaríamos a hacer una graduación. Esperad un segundo que esto... Vale, vamos a volver a ponerle el color y ahora nos vamos a ir a la visión en planta, seleccionamos muebles, seleccionamos el objeto, vamos a dar a gradación y aquí en vez de 7 por 5 vamos a ponerle, por ejemplo, una reducción sustancial. Ejemplo, y ahora vamos a moverla dentro de nuestra planta. Y ahora vamos a hacer un pequeño ajuste ya. En cuanto a su posición. Bien, vamos a ver cómo queda en el modelado 3D. Y bueno, vemos que está bien ajustada, que está bien colocada. Y así tendríamos definida ya nuestro objeto. Hemos definido dos objetos, un objeto en base al catálogo y otro objeto que hemos definido en base a un modelo tridimensional que nos hemos descargado de la red o que podíamos haber creado nosotros en algún software de diseño 3D y guardarlo, digamos, con el formato adecuado, importándolo al Dialux. Finalmente, vamos a ver una tercera forma que tenemos de crear objetos, que es cuando tenemos que hacer algún objeto que definamos internamente dentro del Dialux, pero que no se ajuste a ningún mueble conocido. Por ejemplo, vamos a irnos a la entrada. La entrada va a tener un pequeño mostrador que va a ocupar esta zona de aquí. Si vamos a la visión en 2 dimensiones, podemos ver que el mostrador va a ocupar
esta zona que tenemos. Entonces vamos a crear ese mostrador. Para crear ese mostrador vamos a poner un mueble y aquí veis que podemos dibujar objetos. En este caso vamos a dibujar un cuerpo de extrusión y para definir el cuerpo de extrusión vamos a definir los puntos que definen ese cuerpo de extrusión. Definimos dichos puntos. Veis que el hecho de nosotros haber hecho el dibujo en AutoCAD nos facilita mucho la tarea. Vamos a ponerle una anchura de mostrador determinada, de por ejemplo 40, por ejemplo. Cerramos el polígono y veis como yo he dibujado aquí la planta de mi mesa. Y ahora, si yo selecciono el objeto, puedo seleccionar la altura. Vale, vamos a ir al modelo 3D. Aquí tengo el mostrador, a lo mejor es un mostrador un poco ancho, vamos a modificarlo. Vale, ya tenemos nuestro mueble. Ahora podemos ponerle una altura determinada al mueble. Más o menos de esta manera. Vamos a ver un mueble de escritorio, podemos ponerle una altura determinada, la que nosotros consideremos, y una vez que ya la tenemos hecho podemos ponerle una textura o un color. Vamos a ponerlo de este color, un color gris claro. Vamos a ponerle, en vez de ser barnizado, que sea metálico. Para evitar sus pupilas de reflexión. Y ya tendríamos, pues bueno, de una forma rápida, una especie de mueble, ¿no? Bien, esto lo vamos a ir haciendo en todas las estancias y con todos los elementos que nosotros consideremos que son importantes a la hora de definir nuestro mobiliario.